Ahora, Mara Burkhardt nos va a ofrecer, va a compartir con nosotros una conferencia sobre la construcción cómica de la figura del dictador del Cono Sur, ¿no? Mara es doctora, es investigadora del CONICET, ¿se llama? CONICET, de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, es autora de un libro que se está ofreciendo ahí sobre la revista satírica de Argentina, entre ellas la revista Humor, Satiricón, qué sé yo. Bueno, es una persona que es parte casi de la casa. Yo le reitero la bienvenida y la gratitud por ser parte de este evento nuevamente, ¿no? Gracias Jorge. Bueno, no, la agradecida soy yo. Para mí es un placer, ya lo dije el primer día, pero lo vuelvo a decir, es un placer estar acá acompañando dibujos que hablan y acompañando también la coyuntura particular que están viviendo. Y celebro que el evento vaya creciendo, se vaya expandiendo y se vaya engrosando con discusiones nuevas, con nuevos participantes, nuevos trabajos. Y también que vaya abriendo a las otras fronteras, ¿no? Más cercanas algunas y algunas más lejanas. Bueno, mi idea es, en este caso, presentarles un trabajo que está en marcha. Más bien lo que está en marcha es la parte chilena de esta investigación sobre caricatura política durante las dictaduras militares. Yo soy socióloga y me interesa en particular ver las representaciones a través del humor gráfico de la comicidad producidas durante las mismas dictaduras militares, producidas y publicadas, ¿no? En medios masivos de comunicación, para tantear ahí los límites de lo visible y lo decible, ¿no? Estamos hablando acá de imágenes cuyos productores y editores desafiaron con ellas a la censura, ¿no? Y a su vez también buscaron siempre ampliar el círculo de lectores que esas publicaciones tenían, ¿no? Ese doble objetivo está siempre presente y en tensión. Bueno, voy a combinar entre leer algunas partes y en algunas voy a hablar. Empiezo leyendo. En 1960, el célebre historiador del arte inglés Ernest Gombrich afirmó que el secreto de una buena caricatura es ofrecer de una fisonomía una interpretación que nunca podamos olvidar y que la víctima parecerá acarrear siempre como un embrujado. Años más tarde, al referirse a las caricaturas, señaló que antes de atacar o provocar, el objetivo principal de este tipo de arte es más bien cohesionar y tranquilizar a quienes ya están convencidos. En ambas definiciones o caracterizaciones hay un reconocimiento de que estamos ante imágenes investidas de poder. Tomando acá el nombre del evento, ¿no? Son dibujos que hablan, dibujos que nos hablan. David Friedberg llamó o convocó a eliminar de las discusiones sobre arte la idea de que ciertos objetos producen determinadas respuestas debido a sus supuestos poderes mágicos, lo que podría entrar en tensión, con lo que Gombrich decía sobre el embrujamiento, y propuso analizar las respuestas que ciertas imágenes producen en los espectadores a partir de reconocer, lo que estoy citando, la efectividad, eficacia y vitalidad de las propias imágenes. No solo lo que hacen los espectadores, sino también lo que las imágenes parecen hacer. No solo lo que las personas hacen como consecuencia de su relación con la forma representada en la imagen, sino también lo que esperan que esa forma haga y por qué tienen tales expectativas sobre ella. A su vez, si reconocemos a la cultura, que es donde yo me posiciono epistemológicamente, como un espacio privilegiado de producción de visiones del mundo que entran en disputa para definir el orden y sus expresiones legítimas,
encontramos que la dinámica cultural, la caricatura política, con el poder que les es inherente, son esgrimidas por los sujetos como armas en las luchas simbólicas que entablan. El poder de las caricaturas está relacionado a su vez con su articulación con la sátira, ¿no? Un tipo particular un tipo de risa, ¿no? Y en esta manifestación, es decir, la caricatura es un modo en que se manifiesta la sátira, y cuando eso sucede se convierte en un instrumento eficaz de ataque político. La caricatura vuelve cómica a una persona, la exagera, la deforma, la desenmascara y la degrada con el fin de restarle títulos de dignidad y autoridad. Ataca sin violencias físicas a los poderosos, diría José Emilio Burucúa, siguiendo también a Freud en sus trabajos sobre lo cómico. La caricatura tiene poder de provocación y de difamación, despierta risa y hilaridad de los espectadores que se identifican con el retrato cargado, caricatura viene de caricare, de cargar, y se sienten cómplices, estos espectadores también se sienten cómplices con su autor. Pero también puede generar hostilidad en quien ha sido retratado y se considera difamado, y en quienes no se identifican con la humorada. Bueno, acá voy a tratar esa dinámica entre vamos a ver caricaturas y voy a comentarles en algunos casos la reacción que generaron, en particular desde el poder, esas imágenes. Voy a hablar de Argentina, Chile y Brasil. Y esto que les decía antes, ¿no? que son imágenes que en su trazo o en el momento de edición tienen las marcas del miedo, en algunos casos de la autocensura, ¿no? Ya que están jugando con los límites de lo permitido, límites que no siempre eran explícitos, ¿no? Y que más bien era tantear, ¿no? Hasta ver hasta dónde se podía llegar. Pero antes de entrar en el análisis de los dibujitos cargados, quisiera señalar algunas características de las dictaduras militares que se instauraron en la región a mediados de la década del 60. Esto no es simplemente como un apartado de contexto, sino más bien yo lo entiendo como una parte para entender el humor, ¿no? Es decir, si entendemos que el humor es un elemento central en nuestra vida social, es imposible concebir la vida social sin humor en las expresiones pero desde el chiste fácil y cotidiano que nos puede salir ante cualquier situación. Ahora bien, como investigadores, ¿no? ¿Qué sabemos del humor y de la caricatura? Los que solo sabemos de humor y caricatura. Acá lo traigo a Michael Bittig, que él sostiene o nos recuerda que para entender la significación social del humor también tenemos que conocer y entender la parte seria de la vida social, ¿no? Esa otra forma sobre la que el humor interactúa. Entonces, en la década del 60 y 70 se instauraron en el Cono Sur dictaduras militares de nuevo tipo, diferentes a las tradicionales dictaduras autocráticas. La primera fue en Brasil, en 1964, que se extendió hasta 1985. Le siguió la Argentina, donde hubieron dos situaciones dictatoriales. La primera en 1966, que cayó en 1973, y la segunda, que es la más tristemente conocida y célebre, la de 1976, que culminó en 1983. Después está el caso de Uruguay, que también, junto a Chile, son los dos casos de dictaduras que en el 73 se instauran. En Uruguay la dictadura duró hasta 1985, y bueno, sobre la de Chile no les tengo que decir mucho, ¿no? Se extendió hasta 1990. Salvo en Uruguay, donde hubo un autogolpe, en todas las demás, las Fuerzas Armadas como institución tomaron el poder por la fuerza. Y en nombre de la democracia se propusieron terminar con entre comillas, ¿no? El caos, el desgobierno, y
buscaron proceder a restaurar el orden y la institucionalidad que decían que se había perdido. Sin embargo, el plan de los golpistas no terminaba allí. Había una pretensión de transformar radicalmente y desde arriba todos los aspectos del Estado y la sociedad. Esta transformación y el disciplinamiento de cada una de las sociedades implicaron la acción simultánea de un programa destructivo y otro constructivo. Por un lado, el uso de la fuerza y la violencia legal y clandestina, así como también se recurrió al imperio del miedo y la censura para lograr la desarticulación de los sectores organizados y movilizados de las distintas sociedades y el disciplinamiento social. Por otro, a través de prácticas autoritarias y todo un nuevo corpus legal, que en Chile y en Brasil incluyó nuevas constituciones nacionales. Los militares desplazaron al poder civil, gobernaron con objetivos y sin plazos, definieron mecanismos propios de selección de los gobernantes y políticas de Estado que ordenaron a las sociedades. Ante la falta de un principio de legitimidad propio, apelaron a la doctrina de seguridad nacional. Este corpus ideológico que redefinía la noción de guerra y establecía el concepto de enemigo interno, que legitimó el proyecto de destrucción basado en la supresión y el confinamiento de quienes fueran rotulados de ese modo. Parte del esfuerzo constructivo de los militares para legitimarse ante sus respectivas sociedades como sujetos aptos y eficaces para la transformación y el disciplinamiento social que anunciaron fue la construcción de una imagen de sí en la cual se exaltaron como personas solemnes, uniformadas, con cuerpos disciplinados y facciones pulcras. Estas imágenes no eran una novedad. Estas imágenes no eran una novedad, es decir, ver imágenes de militares obviamente no es nada novedoso, pero sí el lugar que ocuparon y el hecho de que en muchos casos se volvieron casi las únicas imágenes, o por lo menos en los días inmediatamente después del golpe, se sustrajeron un montón de imágenes, el campo de lo visible que en el ámbito público quedó extremadamente limitado. Los principales medios de prensa jugaron un papel vital en la difusión e imposición de esta nueva imagen del poder. Después de los golpes de Estado, la prensa en Argentina, Brasil y Chile se llenó de fotografías de los jefes militares en los cuales sobresalían sus gestos solemnes, sus cuerpos disciplinados y la pulcritud de sus uniformes. También hubo publicaciones que buscaron ablandar la imagen rígida de los jefes militares y los mostraron en situaciones domésticas, relajados en sus casas con sus esposas o cariñosos con sus nietos, en un intento de construir una imagen positiva y humanizada de estos hombres que se habían autoproclamado para restituir el orden social que decían que habían desvirtuado. Esto lo que están viendo es una revista de Brasil, los primeros días después del golpe. Lo que está acá es Castelo Branco, va a ser el primer presidente militar brasileño. Esto acá es la Argentina, el que ven ahí es Juan Carlos Onganía, que encabezó el golpe militar de 1966. Bueno, acá es Pinochet. Ven ahí la imagen esta que les decía de lo familiar. Acá un paréntesis, hay muchas imágenes que les pido disculpas que capaz están en muy baja definición, pero fueron tomadas de la web. Bueno, pero ya arriba ven las fotos casi 4x4, bueno, eso también fue muy común en la Argentina. Los diarios, el diario Clarín en particular, lo único que publicaba era fotos de 4x4 de los miembros del gobierno. A esta iconografía oficial y oficialista, y perdón, hay muchas imágenes más, todo esto podría ser un trabajo en sí mismo. Acá yo lo traje para ilustrar
a esta iconografía oficial y oficialista que buscó que los argentinos, los brasileños y los chilenos se congraciaran con los militares a los fines de promover el olvido sobre el origen espurio de su llegada al poder, se opuso otra, compuesta por imágenes cómicas, que tuvo un despliegue más marginal y errático, ya que dependió de los márgenes de libertad que las dictaduras habilitaran y a su vez de la audacia de dibujantes y editores para desafiar esos límites. En efecto, más tarde o más temprano, las respectivas sociedades civiles generaron acciones de diferente índole que vencieron el miedo, desafiaron el orden impuesto por los militares. En el campo cultural y periodístico de Brasil y de la Argentina irrumpieron publicaciones de humor gráfico que se constituyeron en espacios críticos y desafiantes de la censura y de los proyectos de orden que los militares quisieron imponer. En Brasil surgió Pispaf, y en 1964, a un mes del golpe de Estado. Y en 1969 el semanario Pasquín. En Argentina, en 1972, es decir, sobre el final de la primera dictadura que les comenté, apareció Satiricón, y en 1978 la revista Humor. Estas publicaciones se caracterizaron por lidiar con distinto éxito la censura y las persecuciones, salir a la conquista del público masivo, por jugar bajo las reglas del mercado y del campo editorial y por ser independientes, es decir, por no haber sido editadas por una gran casa editorial, sino por dibujantes devenidos editores. En cambio, en Chile no hubo una publicación insignia semejante. El humor gráfico más bien fue ganando espacio en las publicaciones periódicas opositoras al régimen que surgieron ante su primera distensión, como fueron los casos de APSI en 1976, Hoy en 1977, Análisis también en el 77 y más tarde Cauce en 1983, y después también hubo en otras revistas más culturales como humor, ¿no? Como La Bicicleta, La Castaña. Estas publicaciones también fueron censuradas y varios de sus editores y periodistas perseguidos y detenidos. Ahora, bueno, voy a presentar la presentación está ordenada por países, así que voy a hablar un poco del caso de Brasil. Pispaf apareció un mes después del golpe de Estado en Brasil, que depuso al presidente João Goulart. Fue ideada por el humorista gráfico Milor Fernandes, que es un gran exponente del humor gráfico brasileño. No solo es humorista, sino también que es escritor de columnas humorísticas y también de teatro, y es una persona con una obra muy diversa. Milor Fernandes reunió a los más destacados dibujantes brasileños de ese momento, entre los cuales puedo mencionar a Ciraldo, Jaguar, Fortuna, Claudius, entre otros. Inicialmente la propuesta no era hacer humor político. La revista ya se estaba pensando antes del golpe de Estado. El golpe de Estado la sorprende, por decir de alguna manera. De hecho, retrasan la aparición. Y entonces, sin embargo, el humor político empieza a ser cada vez más, a ocupar mayor espacio. El primer número, esa mancha que ven ahí, se trata de una revista irreverente, muy moderna, muy cuidada con respecto a la imagen, y duró muy poco, sacó nada más que 8 números. Sin embargo, en esta corta experiencia se erigió como un mojón inicial de lo que se llama en Brasil la prensa alternativa, que surgió como oposición a la dictadura. En Pispaf no hubo caricatura personal, en el sentido que no están retratados los militares en términos personificados, pero sí hay una representación más genérica de los militares, como pueden ver ahí, donde muy tempranamente se reconoce el carácter autoritario de estos militares y el carácter represivo que está teniendo el gobierno, ¿no? En este caso de la carta, ¿no? Está aludiendo, bueno, esta figura de rey, ¿no? Y cómo aparece
la metáfora de la monarquía para aludir a este proyecto que no tiene plazos, sino objetivos, ¿no? Y va a ser, como vamos a ver más adelante, uno de los temas recurrentes en cuanto a la construcción cómica de estos dictadores. Se les va a remarcar constantemente esta tendencia a quedarse aferrados al poder y no quedarse darle. No creo que puedan leer lo que dice ahí abajo, pero dice algo así como la fase represiva paró, estamos ahora en una fase constructiva. Y si pueden ver, lo que están construyendo son nuevas celdas. Durante la dictadura militar en Brasil, bueno, fueron 25 años, es como muy extensa y tiene su distinta periodización. Hubo una represión bastante selectiva en los comienzos, después esa represión cedió un poco y vuelve a ser más fuerte a partir de 1968-69. Acá es interesante cómo aparece, por un lado, la referencia al nazismo, ¿no? Que es también muy fuerte, dado que estamos recién en los meses iniciales del régimen. Y después también esta iconografía de la figura del caballo. La figura del caballo suele ser un emblema de heroicidad y triunfalismo en la iconografía política de Occidente. Desde el Renacimiento, las estatuas ecuestres recuperan la tradición clásica, hacen visible y palpable la metáfora del gobierno como ejercicio de equitación. Durante las monarquías absolutas, esta representación contribuyó a reforzar la idea de que el rey estaba por encima de la ley. Fue tras la Revolución Francesa y las proclamas de libertad, igualdad y fraternidad que las convenciones retratísticas se modificaron a favor, primero, del gobernante burócrata, y luego el gobernante jovial, viril y de condición atlética. No obstante, estas transformaciones de la iconografía política, el simbolismo de gobernantes a caballo se mantiene activo en la memoria visual y en la cultura popular y masiva, siendo un recurso recurrente para la caricatura. Acá este es un ejemplo. Fortuna, en el dibujo acá en el medio pueden ver que combina, ¿no?, el militar burócrata con el militar a caballo, ¿no? Y esta recurrencia también a la construcción de metáforas visuales que apelan a la cultura occidental y a la cultura popular, ¿no?, como parte de los recursos visuales que estos dibujantes despliegan. Bueno, después está la otra, que también es como graciosa. Acá les presento a Pasquín. Algo que me está olvidando. Pispar combina la sátira política con un humor costumbrista bastante irreverente, vinculado a todo lo que es la revolución sexual o la modernización cultural, pero también en medio de todo su contenido denuncia la detención de uno de sus colaboradores, Claudius, que es el seudónimo de Claudio Secón. Había sido detenido por el Departamento de Orden Política y Social, el DOPS, ¿no? Y la revista sale a contar, lo narra, no hace una denuncia, pero narra el hecho con bastante ironía, y eso también me resulta como interesante, estos recursos del humor para informar, por un lado, a estos incipientes lectores de lo que está sucediendo. ¿No? Y entonces, en la crónica decían, bueno, que lo habían detenido, y sin humor y sin perder la ironía agregaban. Al final también se acordaron de nosotros, los humoristas, ¿no? De esto de que parecían como insignificantes. Bueno, esperamos que la familia de Claudius
pueda ver con la misma sana comprensión y la misma sonrisa de satisfacción en los labios a su joven jefe ser llevado de su casa en una emboscada para pasar una breve temporada de incomunicación y terror, ¿no? Claudius fue liberado y ahí es presentado cuando lo liberan como el primer humorista mártir de Brasil, ¿no? Y en una nota, en una crónica, cuenta cómo fueron sus días en prisión, qué significaba ser preso de la dictadura y haber sido liberado. Hace una fuerte crítica a las detenciones arbitrarias por supuestos averiguación de antecedentes y a los diversos eufemismos con que se manejaban las autoridades y la prensa oficialista. También expresaba sus temores sobre la especulación que socialmente se creaba en torno a esas detenciones, como la suya, que carecían de causas justificadas o hechos concretos que les dieran origen. Y la revista, bueno, finalmente es clausurada por las presiones que recibe directamente del gobierno, y también presiones, a veces no eran presiones explícitas, pero sí había una forma indirecta de presionar, que era trabando el acceso a la publicidad o el acceso a créditos que les permitan el financiamiento de la publicación. Bueno, Pasquín tuvo una vida muy extensa, surgió en 1969 en medio de una nueva una coyuntura muy particular en Brasil, porque a diferencia de las revistas argentinas o de lo que va a pasar acá en Chile, donde las publicaciones surgen en un momento de distensión del régimen, en Brasil Pasquín surge en un momento de mayor cierre autoritario, que está dado por el acto institucional número 5, donde se clausura el Congreso. Esto tiene que ver con que inicialmente la dictadura brasileña es parlamentaria. Acá se clausura el Congreso, se impide la presentación de habeas corpus, se instaura una serie de medidas que refuerzan toda la represión. Y en ese contexto surge Pasquín, y no hace humor político explícito en sus inicios, es una revista de sátira de costumbres. Acá les muestro algunas tapas donde en realidad van a ver que esta sátira de las costumbres que hacen, con una risa muy irreverente. También Pasquín se considera, da por sentado la revolución sexual y las transformaciones de la década del 60. Y por eso parte de su equipo a fines del año 71 es detenido y pasa un mes en prisión. Esta etapa de acá es cuando están anunciando que están la lista de todos los humoristas que están detenidos, y la revista logra sobrevivir a eso porque consigue una red de solidaridad donde sigue editándose como si estuviesen todos libres. Entonces los amigos presentan notas, los dibujantes que quedaron libres dibujan con el estilo de aquellos que están detenidos, ¿no? Y fue un intento, bueno, de cierre de la revista por parte del poder que no se logró. Después, más adelante, tuvieron un atentado con una bomba que no explotó en su redacción. Ahí la caricatura, donde también ellos, la estrategia acá es hacer público, ¿no?, todos los obstáculos que están teniendo. Perdón, se me secó mucho la garganta. ¿Cómo es? Y producto de un reportaje que le hacen a una actriz brasileña, Leila Diniz, es que se termina de sancionar la ley de censura previa. La revista tuvo censura previa casi 4 años, y obviamente en ese periodo no hubo sátira política. Pero hubo humor negro, ¿no? Acá se están retratando como presos,
acá publicaron los dibujos que habían hecho, cuando una vez que son liberados los dibujantes publican los diseños que habían hecho. Pero también la versión humorística, que es un poco más dura. Este lo traje porque acá está Palomo publicando en Pasquim, Palomo chileno, que son todos también chistes. Si hay una característica de Pasquim es la capacidad de reírse de sí mismos, ¿no? Eso no aparece, por lo menos en las revistas argentinas no está eso. Se ríen siempre de un otro. Acá Pasquim constantemente se está riendo, ¿no? La anterior era solo duele cuando me río, ¿no? Bueno, y va a ser recién en 1978 cuando aparezca la caricatura política. En 1978 la presidencia la ocupa Geisel. Geisel va a ser el encargado, o lo que públicamente dice, de llevar adelante una transición que va a ser lenta, gradual, ¿no? Y efectivamente así fue. Estas primeras caricaturas coinciden también con caricaturas que publicó Chico Caruso, que es un gran caricaturista brasileño en el Jornal do Brasil. Y es interesante porque Ciraldo reconoce que no sabían hacer caricaturas, que tantos años de censura, de autocensura, de limitaciones, ¿no? Ciraldo reconoce en una entrevista en 1982 donde dice: tuvimos que volver a aprender a hacer la caricatura personal, ¿no? De esto de buscar la fisonomía que sea parecida. Y ahora van a ver que un poco se nota en algunos dibujantes, no en todos, ese trazo que, es decir, visto con otros caricaturistas, es capaz más rudimentario, no logra ser tan expresivo. Porque está ahí. Permiso, bueno. Acá es cuando tengo que confesar que la noche antes de salir de viaje para acá borró todo el PowerPoint y lo tuve que armar de urgencia, y como no tenía las referencias fue bueno, esto creo que va acá, esto creo que va allá. Bueno, voy a tratar de seguir el orden de las imágenes más que el orden de lo que tengo acá. Geisel, ¿no? Va a aparecer representado no en las portadas de Pasquim, sino en chistes interior. La caricatura aparece como parte del chiste, no como un único retrato. Y va a haber como un reconocimiento del poder que detenta Geisel, sobre todo al interior de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto de mostrarlo. Y también esta idea de las contradicciones de esta transición distensión que se está activando, ¿no? Ahí cuando lo ven disfrazado de cordero y él aparece en persona, pero los que están acompañándolo son lobos, ¿no? Está buscando precisamente mostrar la otra cara, ¿no? De que esta transición, esta distensión, esta apertura, que es la palabra que ellos usaban, bueno, no es de todo así, ¿no? Y es algo que, bueno, Pasquim lo vivió. Y quien está ahí es el sucesor de Geisel, Figueiredo. Figueiredo es el que va a concretar la transición, el último presidente militar. Es un dibujo más grotesco, como lo pueden observar, más siniestro. Eso es algo de Agner en particular, que a mí me resulta muy interesante, y me hubiese gustado encontrar una tapa de Pasquim con un dibujo así de potente y siniestro, ¿no? Figueiredo, cuando es nombrado parte de la sucesión de los militares, es que eran los mismos militares que nombraban al sucesor, le intentan hacer una campaña de prensa para mostrarlo más amigable con el pueblo, y en un programa de televisión, en una entrevista que le hacen, lo llamaban, parte de la propaganda era llamarlo João do Povo, João del pueblo. Entonces le hacen una entrevista y le dicen si le gustaba el olor a pueblo. Y él contesta
que prefería mejor el olor a caballo. O sea que acá están ante la situación donde es decir, el humorista se queda con que su blanco es más, genera la risa por sí mismo, ¿no? Pero bueno, esta frase va a quedar como antológica, y la cantidad de chistes que hay burlándose del olor a caballo. Bueno, acá traje uno solo, pero no es esto de llevar el tanque con olor a caballo, revelando, bueno, también lo antipopular, ¿no? del gobierno, o de las intenciones de la apertura. Bueno, ven, hay imágenes que tengo acá anotadas y que no traje. Uno de los puntos como álgidos de Pasquim es en unas caricaturas denunciar la corrupción de los militares. Esto también tiene que ver con la imagen de los militares, ¿no? En Argentina también los militares se construyeron una imagen de que ellos no eran los corruptos, sino que los corruptos por lo general eran los gobernantes, sobre todo de gobiernos populistas. En el caso de Argentina, el peronismo, y en el caso de Brasil, de Goulart. Ahora, empezaron hacia fines de los 70 a hacerse públicos casos de corrupción. Entonces Pasquim, en una portada, muestra no a Geisel, pero sí a su entorno más cercano, metido en un mar de lodo, ¿no? Y hacen una denuncia sobre la corrupción. Ellos hacen esa denuncia tomando, eso también a mí me resulta interesante, porque también lo hacen los argentinos, de que en muchos casos toman denuncias que hacen público otros. No son ellos los que van a la vanguardia de la denuncia, sino que ellos en todo caso la convierten en una imagen. Y la imagen se vuelve más potente, y entonces termina siendo el blanco de la censura, ¿no? Y por publicar esa imagen, bueno, Pasquim estuvieron ahí de ser encuadrados dentro de la Ley de Seguridad Nacional, que bueno, implicaba prisión y toda una serie además de todo un proceso judicial muy largo. Bueno, acá lo tienen a Figueredo con el caballo, esto del olor a caballo y los chistes sobre caballos son recurrentes. Y las otras caricaturas aluden a un hecho que hubo en 1982, cuando hubo un atentado en Río Centro, donde era un atentado de sectores de la ultraderecha paramilitares que querían poner una bomba en un lugar donde se iba a realizar un acto de la oposición. La bomba les estalló a ellos en el auto donde estaban esperando para... Y bueno, hubo obviamente una versión de querer encubrir todos esos hechos, ¿no? De no reconocer quiénes eran. Y bueno, acá todas las caricaturas en alusión a cómo se aplicaba eso a Figueiredo. Lo que uno puede ver en las caricaturas de estos humoristas en Brasil, no son caricaturas personales que aluden a hechos concretos del momento. Esto se va. Estas otras tienen que ver con que Figueiredo, bueno, hablaba mucho, y en una de las cosas que hablaba había dicho que en un momento de muchas movilizaciones sociales que tienen que ver con el reclamo de elecciones directas para presidente con vistas a la apertura, Figueiredo había dicho que bueno, que iba a haber elecciones directas, y después se tuvo que decir. Entonces bueno, acá eso de Pasquim apoya, ¿no?, a Figueiredo tenía que ver con ese, es decir, bueno, está llevando adelante el reclamo. Esta es otra de los festejando el cumpleaños del régimen, ¿no? Pero me quiero detener en esto de que, bueno, son hechos puntuales y no hay una gran tematización del régimen como un todo. Esto lo quiero marcar porque después va a reaparecer. Este número también tuvo problemas con la censura. Y así,
La revista, más allá de todos los problemas que tuvo con la censura, bueno, sobrevivió a la dictadura y terminó cerrando en democracia. Ahora nos vamos al caso argentino y voy a tratar de ser más ágil, pues, si no, no. En el caso argentino me voy a referir a la revista Humor más que a Satiricón. Satiricón apareció en noviembre de 1972. La dictadura militar de ese entonces... La dictadura militar de 1966 tuvo una posición bastante iconoclasta, ¿no? de rechazo al humor. Uno de los humoristas más longevos que tuvo la Argentina era Landru, y creo que es el único que tiene así un panteón de todos los presidentes, por lo menos de los años 50, esas personas que dibujan y publicaban el diario Clarín, y tenía su revista Tía Vicenta, que fue un ícono de los años 50. Y todo fue, y era una revista, o mejor dicho, Landru era un humorista más bien liberal, de estos que se rían de todo, y así como lo dibujó a Onganía, que era el dictador, él tiene los estudios lombrosianos, como lo llamaba, de Frondizi, que era un presidente democrático, y de otros presidentes anteriores. Sin embargo, es esa etapa la que termina con la clausura de la revista y el fin de la sátira política o del humor político hasta 1973. Es decir, durante la dictadura de Onganía no hubo... El humor político se tuvo que replegar. Landru trató de sacar otras revistas con otros nombres, pero bueno, no funcionaron, y recién reaparece en la transición sobre el final de esa dictadura con Satiricón. Pero no voy a hablar de acá porque ese humor más bien se desarrolló en esa transición, que fue como una apertura, es decir, otra coyuntura, pero sí me quiero avanzar sobre la revista Humor. Landru tenía esta característica también de animalizar, ¿no? a las personas. En 1978, la dictadura de marzo del 76, pero a mediados del 78 se produce una distensión. Cuando se realiza el Campeonato Mundial de Fútbol, que todas las miradas del mundo están puestas en el país, los militares deciden generar algunas grietas. Y entre las cosas que para el humor fue bastante importante, porque Tato Bores, que era un humorista de la televisión, puede volver a salir con su programa y puede volver a ver humor político, y en particular, si bien algo de humor político ya había, lo que hay por primera vez es una caricatura de Videla, que si bien la dictadura esa trató de evitar la personalización del poder, inevitablemente Videla se convirtió como un referente por el poder que acumulaba en esos años. Yo no voy a avanzar acá con las caricaturas de Sabat, que es el que está allá, o Landru, de este lado, porque ellos publicaron en Clarín, un diario que tuvo una posición bastante de apoyo al régimen, más allá de que las caricaturas van a ir siendo cada vez más críticas, y me quiero retener más bien, para seguir la línea con los demás países, en las revistas opositoras. Bueno, esta es Humor. Como ven, a diferencia de Pasquín, estamos acá ante una publicación con una calidad gráfica mucho más importante. El dibujo va a tener una predominancia también central. Cassioli es el dibujante de estas tapas y es también el director de la revista, y fue el encargado de hacer todas las tapas durante los años de la dictadura. La tapa en sí misma
siempre fue muy importante para la revista, casi un editorial en sí mismo. Al principio la revista no tenía editorial. Ven acá es el director técnico de la selección de fútbol de la Argentina, Menotti. La Argentina ganó ese mundial con las orejas del ministro de Economía, ¿no? Entonces la revista surgió con una impronta crítica que no iba dirigida al principio a los militares como políticos, pero sí a la política económica de la dictadura y a todos los aspectos, a todo aquello que tenga que ver con la cultura oficial u oficialista. La primera caricatura de Videla que publica Humor es a fines de 1979, o sea, un año y medio después de la primera caricatura que hizo Sabat y de la primera caricatura que hizo La Cruz. Esto tiene que ver con, la revista querer ir consolidándose, ¿no? Y ellos venían, algo que no les dije es que eran todo un grupo de humoristas que ya había trabajado en Satiricón, en Chaupilén, en otras revistas. Todas esas habían sido clausuradas en distintos momentos. Entonces, ellos sabían que eran conocidos, la censura los identificaba. Entonces, tuvieron una política o una estrategia de decir, bueno, tenemos que ser muy precavidos, y en esa precaución no va esta ampliación, sumado a que la dictadura argentina, la censura fue muy ubicua, no estaba claro qué se podía hacer y qué no. Y de hecho esta caricatura se acompaña de una editorial donde ellos transcriben la charla de la redacción diciendo, che, hacemos la caricatura, no la hacemos, se enojará Videla, ¿qué les parece? No la hacemos tan así, tan asá, como una especie de pidiendo permiso, ¿no? Para decir, bueno, es una caricatura, como no darle mayor espacio. La dictadura también tenía una forma de hecho, lo citaron a Cassioli a la oficina de... No era una oficina de censura, pero bueno, a la Secretaría de Información, donde lo sentaron con otros editores en una charla sobre moralidad y qué deberían mostrar las revistas. Y él decía, pero yo estoy acá, ¿por qué? Porque ellos hay algo que evitaron fue tener alusiones al aspecto más sexual del humor, ¿no? Todo lo que remitía a lo sexual lo habían sacado por su experiencia anterior, ¿no? Y el militar dice, no, es que bueno, que la revista Humor está ahí en los límites, como que en ningún momento le blanquean cuál es el problema, ¿no? Generando siempre, ¿no? un gris sobre el cual, bueno, pero al fin y al cabo estaba ahí, ¿no? Había sido citado. Pero bueno, la revista igual logra seguir editándose. Algo que vale la pena marcar acá, que es una caricatura donde Videla tampoco aparece claramente como víctima, ¿no? Acá se hunde con la industria nacional, parecería, ¿no? Es una víctima de las pirañas más que, ¿no? Como que está atenuado también la crítica. Y esto se enmarca en otro tipo de humor que va señalando, si bien no lleva caricaturas personales, sí va asociando a los militares con la represión y con la violencia. Este que está acá es el primero en que un militar aparece fusilando a alguien, de Alfredo Grondona White, es de 1979. ¿No? Y después aparece el de Lauri, y acá, como les decía antes, esta idea de los militares aferrados al poder, es un chiste de Sergio Langer, que él no reconoce. Se cambió tanto mi trazo que no... Era muy joven cuando hizo eso. 1979. Estos son un poco más posteriores, acá ya... Esto es de 1979, otra forma donde todavía la censura era muy fuerte y la dictadura estaba muy fuerte, el recurso fue usar la figura del dictador africano Idi Amin para construir este personaje de Idiotín, ¿no? Donde es un dictador así que asesina sin ningún tipo de problema. De hecho, si hay un subalterno que se niega a ejecutar un asesinato, va él y lo hace. No podría decir que es un poco... Bueno, era una figura bastante controvertida en ese entonces y la recuperan
con claras señales, ¿no? Acá hay, bueno, muchos guiños al lector. Obviamente el lector iba a asociar eso con los dictadores argentinos. Y esto acá ya es de la retirada de la dictadura. Y si hay algo muy interesante en la revista Humor, es que la revista Humor empieza a militar el retorno a la democracia con textos, pero también con una gran producción de humor, donde uno ve las revistas y es reiterado. Yo no sé cómo no se aburrían de ver siempre los chistes. Era una forma de como machacar, ¿no? Un antimilitarismo muy fuerte, que venía también cargado, es decir, se acompañaba de un ánimo social que tenía un fuerte rechazo a los militares. Veníamos de perder la guerra de Malvinas, esa había sido la gota que terminó de rebalsar en términos de la tolerancia con respecto a los militares. Y de abajo es, bueno, la relación de los militares con la ley, y ahí la asociación de los militares con la muerte, ¿no? Esto que va a ser algo que va a aparecer en muchos casos en los mismos militares del tema de quedar asociados con ser asesinos. Estas son caricaturas personales. El que está ahí fue el sucesor de Videla, Viola, menos conocido capaz internacionalmente porque duró menos de un año. Le hicieron un golpe dentro del golpe. Y el que está acá era el ministro del Interior, el gordito travieso. Fue también una... Scioli se tomaba de esto que les decía antes, ¿no? Era palabras dichas por otros. Un político conservador lo había llamado a Argindegui de gordito travieso. Scioli va y lo dibuja. Y lo que yo pude rastrear es que hubo un intento de censurar esta imagen, pero que no se concretó. Y lo que pasó ahí es muy interesante, porque la revista ingresó en la interna militar. No se concretó porque el sector Viola representaba un supuesto sector blando, Argindegui representaba un supuesto sector. Digo supuesto porque al fin y al cabo todos fueron iguales de duros, ¿no? Pero un sector más aperturista y un sector menos aperturista. Y en esa interna, bueno, unos quisieron clausurar la revista y censurarla, y los otros salieron a defenderla. Los editores de Humor se enteraron de esto y, bueno, estas son caricaturas consecutivas, ¿no? Como que buscaron sacarle rédito a esa pelea interna entre los militares, que al fin y al cabo fue lo que les permitió sobrevivir también. Bueno, esta es una de las imágenes que a mí más me impactó cuando la vi. No es del final de la dictadura, es el contexto del golpe dentro del golpe. Y lo que me interesa acá es esta idea de representación del régimen como un todo, ¿no? Ya no es más una persona, no es más Viola, no es más Videla, no es más Argindegui, sino que es todo un régimen donde están todas las Fuerzas Armadas. Es decir, ahí puse un detalle para que vean también el nivel del arte visual, ¿no? De Scioli, y el uso del color, ¿no? Para también generar potencia. Pero cada uno de estos personajes tiene nombre y apellido y son parte de la cúpula del régimen, ¿no? Entonces esa idea de la dictadura se autodenominó proceso de reorganización nacional, y es ese barco que se está hundiendo. Lo que está ahí es una presentadora, Mirta Legrand, que sigue viva y tiene como 85 años y un personaje de la cultura televisiva. Y estas son las imágenes de la transición, ¿no? Donde Humor, como les decía antes, se puso al frente de militar, es decir, acompañando las grandes movilizaciones sociales. La revista avanzó. Voy a ir más rápido. Chile, que lo voy a sintetizar en 5 minutos. Como les dije al principio, no hubo una única revista, sino que el Humor apareció en estas revistas. Estas son las primeras tapas.
¿no? Pueden ver acá la preponderancia, salvo el cauce, la preponderancia del texto escrito, ¿no? Y entonces los humoristas tuvieron que hacerse también su espacio ahí, ¿no? En análisis se destacó en los primeros años de la revista, ¿no? O sea, comienzos de los 80, Palomo, que así como lo vieron en Pasquín, ¿no? Me parece que desde México mandaba sus tiras con el Cuarto Reich, me olvidé poner el nombre, y ahí me interesa de esa tira marcar dos aspectos ahora que, por un lado, explicitar la vinculación con los Estados Unidos, ¿no? El matón que le acompaña a ese hombrecito, también mostrando lo insignificante, ¿no? de este dictador, va con su camiseta de la Escuela de las Américas, donde se adoctrinó. Acá no se lo muestra, pero hay varias tiras donde sí aparece las no. El Cuarto Reich, otra vez aparece la represión, me parece como muy interesante esta constante. A ver, capaz parece una obviedad, pero me parece que en dictadura estar constantemente diciendo que los militares están reprimiendo a la misma sociedad, esto de la doctrina de seguridad nacional, de que el enemigo es interno, ¿no? Y que por momentos parece que lo tenemos naturalizado y no tendríamos que tenerlo naturalizado, ¿no? En el sentido de cuál es la función de las Fuerzas Armadas. Acá en análisis también publicaba de la Barra, y ahí hay una primera referencia a un Pinochet convertido en rey. Apenas se ve, ¿no? La corona es ¿no? Y a mí me interesa esa progresividad en ir mostrando a alguien que todavía no lo podemos mostrar por completo, ¿no? Se nota acá que todavía no podemos dibujarlo a Pinochet, pero con este recurso visual puedo esperar que el lector sí entienda que esa corona lo está representando. Bueno, y lo que yo considero que deben ser las primeras caricaturas, acá después me corrigen si no, es el suplemento de Cauce La Cacerola, de 1984, no sé si son todas donde cuestionan los apoyos, los sustentos, ¿no? de este Pinochet, de este supuesto apoyo. Esta está hecha por el gato, Juan Carter. Además, yo no les veo firma, no sé si también son de él. ¿De la Barra? Ah. ¿No? Y bueno, como un romano, ¿no? Toda una iconografía también de esto de... Me parece muy interesante. Esta es la coyuntura donde... de acá. Estas no tienen fecha para contrastar, que entiendo yo que serán de la misma fecha, porque acá hay una referencia a Alfonsín que acababa de asumir en la Argentina, ¿no? Para contrastar Rubén Bastía en La Chueca, ¿no? Entendería yo que es una caricatura un poco más afín a Pinochet, no tan crítica, Absolutamente. Bueno, por lo que tengo entendido, Lucas no publicó caricaturas de Pinochet en el Mercurio. ¿No? Y bueno, acá una caricatura más benevolente, si se quiere, que contrasta con las que vimos recién. Bueno, esto es APSI para mostrar estas montajes así de distintas tapas para mostrarle cómo la imagen va cobrando espacio, la gráfica. La fotografía aparece también como un recurso muy recurrente en estas revistas, y también el humor gráfico se tiene que hacer espacio frente a la fotografía. Acá con unas denuncias, a mí me llamaron mucho la atención todo esto denunciado en 1984, lo que termina con el bando 19 prohibiendo la publicación de cualquier tipo de imagen en estas revistas. Acá tienen la respuesta de las revistas.
que en su interior también dejan los lugares vacantes, y después hay, bueno, bastante creatividad porque esa prohibición dura varios meses. APSI en 1985 saca este suplemento o edición extra sobre chistes sobre militares. A mí, otra cosa que me llamó la atención es la presencia de humoristas argentinos. Chistes publicados en la revista Humor que son recuperados, no hay publicados. Ortiz es un humorista cordobés, Horacius también publicado en Buenos Aires. Y hay más páginas. Y acá llegamos, bueno, a APSI, el número requisado. ¿No? La tapa era así, ¿entendemos? Y lo que terminó saliendo, no me voy a extender porque ya me dijeron que no es suficiente tiempo, pero bueno, esta iconografía del Rey Sol, ¿no? También de ese estado, ese hombre estado potente, da para hablar. Y ahí en el número acompañante de la censura. Y lo cierto es que en APSI no es recurrente la presencia de caricaturas en la tapa. Hay algunas como estas donde ya empieza a ser cada vez más habitual la caricaturización de Pinochet, en alusión a esta tensión entre si pierde o no el poder, ¿no? El reconocimiento social. Y hay una sobrerepresentación en mi presentación del gato, me quería detener más. Hay muchos humoristas que fueron parte, esto lo saben todos, de un humor opositor, Guillo, Herbie, pero bueno, me quería detener en el gato, Juan Carter, que muy joven no publicó en Cauce toda una serie de caricaturas, y ahora van a ir viendo cómo va subiendo el nivel como de violencia, ¿no? Y se nota como que se va animando él y el editor a publicar. En Cauce también publica Bartolo, que lo acompaña hasta que llega a ser tapa, ¿no? 1986. Está acá, ¿no? Pinochet convertido en Rambo, es como, bueno, toda una provocación. O bueno, Pinocho, ¿no? Que también se popularizó mucho como apodo. El gato se terminó yendo a España, había sido amenazado y decidió irse. Entiendo que no se considera un exiliado, sino que más bien, bueno, agarró sus cosas y se fue, y creo que sigue viviendo allá. Y para ir acá, bueno, estoy haciendo rápido, ¿no? Este suplemento de humor de la revista Hoy, donde también aparece un poco esto de ponerlo a Pinochet de espaldas, y después irlo mostrando de frente. Esta es siempre esta idea, acá sí, por las características de la dictadura chilena, de mostrar su personalismo, ¿no? Su figura central, esto de asociarlo con reyes, con figuras en castillos, ¿no? Y bueno, en Humanoide, para cerrar, faltarían otras, seguro, hay otras caricaturas más, pero bueno, donde a mí me llama la atención que acá se vuelve, esto es del año 90, y donde acá me parece, acá lo que veo es como un retroceso frente a la potencia del gato. Por ejemplo, son caricaturas donde le están reconociendo a Pinochet el poder que tiene, ¿no? Ahí es el que manda, y acá, bueno, ¿entienden el chiste ahí? Bueno, yo lo tuve que rastrear, pero sí, acá es lo que toman, ¿no? en las celebraciones, sí, y que está todo así porque fue el año de éxito de Yuya, entonces jugando con eso,
¿no? Y entonces no termina estas caricaturas. Al interior de la revista hay caricaturas. Eso también es interesante observar cómo a veces la portada no es tan potente, pero al interior de las revistas sí hay más audacia, ¿no? Reconociendo el lugar central que tiene la portada cuando se hace pública esa imagen. Bueno, y corto acá, finalmente, a modo así de cierre y para retomar algunas ideas, uno puede ver que en los tres casos hay temas recurrentes en cuanto a la representación de estos dictadores, en términos de el poder que retuvieron, el modo autoritario de ejercer ese poder, y también en esto de explicitar, sobre todo en Argentina y en Chile, su relación con la violencia y la parte represiva de estos regímenes, ¿no? Creo que en todos los casos, bueno, fueron caricaturas que buscaron cohesionar e identificar a los quienes estaban convencidos, pero es verdad que también uno podría darle cierto espacio a cierta función pedagógica de la caricatura en términos de enseñar a ver de otro modo, ¿no? Mostrar otras ideas, ¿no? Esto de los convencidos, sí, posiblemente quienes comprasen estas revistas estaban en la oposición, pero al mismo tiempo, bueno, muestran, ¿no?, el otro lado de una mirada sobre lo absurdo del poder, sobre lo ridículo, y también una forma obviamente de sobrellevar un poder que en lo inmediato en muchos casos, no sobre el final, pero en lo inmediato se consideraba imposible de modificar, ¿no? Un reconocimiento. Y bueno, por último también que estas caricaturas también sus lectores no fueron solo los lectores de las revistas, sino también los censores, y que ahí hubo siempre una dinámica unida y vuelta constante, ¿no? Y en todo caso valorar como que siempre tuvo en la mayoría de los casos un intento de ir más allá, de más allá del miedo que sentían, en algunos casos incluso explicitarlo, volver a intentarlo, ¿no? Volver a insistir. Así que bueno, gracias hoy. Tal vez haya alguna pregunta, algún comentario. Una pregunta nomás, capaz me equivoco con las fechas, no recuerdo muy bien la fecha del asesinato de Nino Palacio, pero considerando que él tiene el antecedente de estar haciendo caricatura del eje durante la Segunda Guerra Mundial, ¿para esta fecha él ya se había retirado o qué estaba haciendo? Estaba muerto, había fallecido. Ahora tampoco me acuerdo de la fecha exacta, pero no... ¿No llegó a hacer caricatura política? Yo creo que fallece, no sé si en el 71, pero no. ¿De qué me parecía extraña esa ausencia? Sí, toda esta es una nueva generación de humoristas que surge en los 70. De la vieja generación está Landru, que bueno, siempre hizo un humor político, hasta falleció hace poco con 101 años y había trabajado hasta los 90, si se quiere, o el diario también continuaba, muchas veces seguía publicando chistes ya viejos, pero que parecía que los podían asociar con la actualidad y seguían publicando. Pasa lo mismo con Sabat, que falleció y uno sigue encontrando sus caricaturas y eso un poco me da un poco de... Encontrarte en alguien nuevo, no sé, 40 años de Sabat, todo bien, es el caricaturista de la Argentina, pero vamos.
Dale, estaría buenísimo. Sí, y a través de ¿cómo? Y a través de que hablan Mira, podemos intercambiar mails ahora. Gracias. En Argentina se ocupa esa palabra gorila, ¿no? Sí. Disculpa, gorila. ¿Cierto? Creo que en Chile no hay algo parecido para referirse. ¿Me podría explicar realmente qué se entiende por gorila? Y creo que en todas imágenes ahí están los tres monitos, el que nada escucha, el que no dice nada malo. Pero aparte, ¿qué significa realmente gorila en el concepto en la Argentina? Y si esa idea está en otros países del continente. Gorila es alguien de derecha. Los gorilas son los que odian el pueblo. Todo lo que, así como Figueiredo, el olor a pueblo. Entonces los gorilas, el gobierno de Macri fue un gobierno gorila. Es ese. A ver, hay muchos que lo popular, muchos peronistas dicen que el gorila es el antiperonista. Yo creo que no, que hay gente que puede ser antiperonista y no ser gorila, ¿no? En el sentido de que, bueno, el peronismo tampoco es la única expresión de lo popular. Y de hecho hay una tira que se llama El Manual de los Gorilas, hecha por Del Peral en el 64, donde construye toda una historia. Es fabuloso ese manual, donde construye una genealogía o una historia de este grupo, toda hecha obviamente con gorilas y algo que es muy interesante. Y donde la palabra, para referirse a lo mismo, prendió, es en Brasil. Y hay un investigador que se llama Rodrigo Pato Zamota que tiene un análisis sobre las representaciones del gorila en la caricatura brasileña, porque también se usó mucho en la coyuntura del golpe de Estado, como que fue un protagonista más entre los últimos meses del gobierno de João Goulart, ¿no? Como para representar, que fueron meses, obviamente meses equiparables, pero piensen como cómo fue creciendo acá la oposición al gobierno de Allende, ¿no? Que generó todo el clima, ¿no? Para después hacer el golpe. Bueno, en Brasil, salvando las distancias, ¿no? También, bueno, ahí afloró mucho la figura del gorila y después quedó también así en el imaginario. Hola. Yo tengo una duda, ¿qué pasó después de terminadas las dictaduras, por lo menos en Argentina? Acá en Chile prosiguió, digamos, el humor gráfico durante el gobierno de Elwin, hubo una revista Topase que estaba asociada a un diario, La Tercera. Sí. ¿Y en Argentina qué pasó después de...? La revista Humor se editó hasta 1999. Y ellos tuvieron todo un problema, todo un debate interno, por así decirlo, en los primeros años de la transición, no sé si un debate en términos de ponerse a debatir, pero sí un dilema, porque ellos habían militado por el retorno a la democracia y la democracia se consiguió. Y así como estaba el chiste de la ley de amnistía, una de las primeras medidas que tomó Alfonsín cuando asume es derogar esa ley de amnistía de los militares, que es la que permite después en el 85 hacer el juicio a la Junta Militar. Entonces, si uno sigue viendo Humor, uno va a ver que por lo menos esos 2 primeros años va a seguir pegándole a los militares. Y de hecho queda acusada de alfonsinista la revista en una primera instancia, ¿no? Y ahí el debate era, bueno, la democracia que surgía era una democracia todavía como débil, frágil, y de hecho también se demostró eso con varios, después del juicio hubo varios alzamientos militares, entonces siguieron golpeándole a los militares y yo creo que eso también le fue restando gente, ¿no? En su momento de dictadura la revista era una revista que miraba para adelante, se proyectaba en democracia. Y cuando llegó la democracia, como que mi hipótesis es que se quedó mirando para atrás.
para no golpear, es decir, me parece que pasó algo también con el kirchnerismo ahora, ¿no? De los humoristas que se consideran afines al kirchnerismo, no es que dejaron de, no hicieron humor contra Cristina o Néstor o su figura. Buscaron otros blancos a los cuales dirigir su sátira, ¿no? Entonces, como que el poder político no es el principal objetivo de esa sátira. En algunos casos también demostrar que tener poder político no significa tener todo el poder, ¿no? No sé, que hay grupos empresariales, que hay una derecha que actúa, que es dueña de los medios o muy en relaciones muy promiscuas con los medios, ¿no? Entonces hubo cómo redirigir una sátira que encima cada vez se había vuelto muy potente, ¿no? Pero bueno, igual con el tiempo uno encuentra caricaturas sobre Alfonsín y me parece que la calle se está volviendo protagonista. Pero ya no hay revistas dedicadas, como acá en Chile ya no existen revistas. No, Humor cerró en el 99 ahogada por los juicios que tuvo en Democracia. Esa es la paradoja también, que la revista sobrevive a la dictadura pero no puede sobrevivir al gobierno menemista. Y después la que salió es la revista Barcelona, que sigue editándose, pero hay un cambio, es decir, el Humor para mí cierra una tradición casi centenaria de publicaciones donde la imagen cómica es central, ¿no? que arranca en realidad en el siglo XIX con los periódicos satíricos, y en Barcelona la imagen cómica no es central, es más central el texto. Tiene chistes, a veces tiene caricaturas, a veces tiene dibujos, tiene mucho fotomontaje, mucha collage, pero lo más fuerte en la revista es el texto, incluso y la revista ahora le cuesta sobrevivir como todas las revistas. Entonces, pero bueno, se fueron muchos para lo virtual, ¿no? Los humoristas. Los invitamos a continuar el diálogo en la Corporación Cultural USAT, donde va a estar Mara, Elisa e Isabel dando fin a estas 3 jornadas de dibujos que hablan, sobre todo porque la biblioteca tiene que cerrar y concluir la jornada en este paso. Así que muchas gracias, Mara, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos pronto.